Hola, muy buenas tardes. De nuevo en Carrevolta para charlar con una creadora multidisciplinar que desarrolla su obra a través de la instalación, la escultura, los medios audiovisuales y objetos cotidianos. Ella explora lo cotidiano investigando sobre nuevos medios y materiales que le permitan materializar la memoria y desde ahí reinterpretar lo íntimo de los espacios. Ella se llama Daniela Chinchilla y estamos encantados de tenerla aquí. Muchas gracias por venir, que Muchas sabemos gracias. que has hecho un gran esfuerzo. Y bueno, en primer lugar queremos darte la enhorabuena por la exposición que tuviste la semana pasada, ¿no?, en el Espai Cultural de Tavernes Blanques. Sí. Y nos gustaría que nos contaras en qué consistió, qué es lo que hicisteis, cómo fue, todo esto. Vale, muchas gracias para empezar a Colectiva 27 por contar conmigo. Y bueno, la exposición se tituló Un cuerpo que se mueve, sobre el desplazamiento, el habitar y sus imaginarios. Fue comisariada por Iván Chillarón y pues el Ayuntamiento de Tavernes Blanques nos dio el respaldo para poder ocupar ese espacio durante unos días y poder montar la exposición. Las obras que estuvieron allí, las que presentamos, partieron de una investigación que realicé entre el 2020 y el 2025, más o menos, hasta la actualidad. Y todo giraba en torno a cómo las personas migrantes o que hemos realizado algún tipo de desplazamiento dentro de un mismo territorio o internacional y que nos asentamos en casas de alquiler, percibimos el espacio doméstico. A partir de ahí, pues, expusimos dos instalaciones, otras piezas también de vídeo, membranas que hacían alusión al desplazamiento también, y dibujos y fotografía. Ah, sí. Bueno, a mí lo de las puertas me dejó un poco impactada. ¿Cómo lo hiciste aquello? Tanto las puertas como la instalación principal de mudar la piel la realicé durante una mudanza en el 2021 y fue como si fuera a extraer o hacer el molde de las puertas. Ahí lo que quería yo transmitir era las vivencias que habían ocurrido en cada una de las casas habitadas. Eran más de 3, pero pues el tiempo y el material dio para aquellas piezas. Era como si quisieras extraer, ¿no?, lo que había quedado de ti en aquella casa. Sí. ¿Es eso? Sí. O lo que quedaba de los anteriores. Exactamente, porque también en esas puertas se pueden ver como estratos de otras intervenciones que se realizaron antes de que yo viviera allí. Pegatinas, dibujos. Entonces fue interesante como recopilar toda esa memoria. Sí, porque tú trabajaste la memoria. Yo te conocí a ti en Bellas Artes y coincidimos en una asignatura de instalaciones y me ganaste cuando vi aquella instalación tuya sobre la memoria. Tenía una sensibilidad muy especial. Era aquella del papel, la gota a gota. Sí. Se llamaba, creo que, reminiscencias estratíficas. Sí, estratigráficas. Sí. ¿Y qué querías expresar? Ahí era la memoria, ¿no? Ahí era la memoria y cómo nuestro cerebro va acumulando progresivamente los recuerdos y a medida que pasa el tiempo no se mantienen intactos. El agua lo que hacía era poco a poco ir desgastando la superficie del papel, haciendo que el texto que estaba escrito encima se fuera borrando y el papel se rompía. Sí, era muy, muy chula. Y bueno, ¿cómo llegaste a interesarte por estos temas? Por el cuerpo, la memoria, el habitaje, ¿no? No sé, ¿cómo? Creo que ha sido intentando buscar algo en mí, como un autorretrato, una forma de explicar y comunicar lo que yo estaba viviendo o algo así, sí, de conocerme. Y bueno, sé que has estado en alguna residencia, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue aquello? Cuéntame. Sí, pues la primera residencia que hice fue en el 2023 en Lisboa,
en un centro cultural que antes estaba en un cuartel militar y que está dirigido por mujeres. Entonces, una maravilla, que se llama Largos Residencias. Ahora tienen otra ubicación, pero siguen manteniendo el mismo espíritu y fuerza. En aquella residencia yo trabajé con un grupo de colectivos de artistas lisboetas, personas migrantes en situación de refugio. Entonces, bueno, a partir de una serie de talleres, lo que hice fue trabajar la percepción de los espacios que ocupábamos en esos momentos, repensar el hogar a partir de las vivencias de cada persona y extraer pequeños elementos para conformar una casa onírica, interviniendo un espacio que el propio centro nos había cedido. Ya, bueno, muy chulo. Veo que el lenguaje, ¿no? La palabra, la escritura también tiene algo que, bueno, que te llega. Sí. Explícanos qué es esto, que también estaba en la exposición de Tabernes. Sí, bueno, esta pieza forma parte de una instalación que hice que se llama Hogar Temporal y es un texto intervenido con cera de abeja en el cual yo expliqué un poco lo que sentía, era un poco utilizar el texto como diario para reflexionar acerca del habitar, de lo que era vivir en el barrio, de los vecinos, los amigos, y yo también me cuestionaba cuándo me mudaría, cuánto tiempo me quedaría en aquel espacio arquitectónico temporal, ¿no? Y al final hay toda una vivencia, ¿no? Sí, toda una vivencia. Sí. De hecho, el comisario sí es un diario. El comisario, él lo que decía era que esta pieza resumía perfectamente la exposición, el concepto, ¿no? De cuánto tiempo me quedará en aquel hogar, en aquella casa, la fragilidad de los recuerdos y así. Claro. Y de esta exposición habéis hecho un libro, ¿no? ¿Cómo sí, es esto? Hemos hecho esta publicación que tiene una obra original que es la que hemos visto ahora y lo escribimos entre el comisario Iván Chillarón y yo mientras yo estaba en la última residencia en Lisboa hace un mes y es una conversación entre él y yo hablando sobre el desplazamiento, sobre el concepto de hogar y qué es lo que nos mueve y nos motiva a desplazarnos y cómo habitamos el desplazamiento con fotos también y muy interesante. Esto lo vais a publicar dentro de nada, ¿no? Sí, lo vamos a publicar en nada y tiene imágenes fragmentos de la residencia en la que estuve, en la cual también hablamos con mi compañera Lina El Movador sobre el desplazamiento. Sí, aquí hay un fotograma de un vídeo que ella editó y que montamos que dice My Land, Your Land, hablando pues sobre el desplazamiento pues y el habitat. Es un tema de mucha actualidad porque estamos ahora en un siglo donde la gente se mueve mucho, ¿no? Sí. Y no solo porque le apetece, porque a veces hay que moverse por otros motivos mucho más graves, como por no tener sustento o por una guerra o por cosas así, ¿no? Sí. Entonces, claro, es un tema de gran actualidad. Sí, totalmente. De hecho, la compañera con la cual yo realicé la propuesta el mes pasado, en Lisboa también, ella es de Dubái, pero vivió un periodo largo en el Líbano y cuando estábamos trabajando en el concepto del proyecto, empezaron los bombardeos allí. Entonces, nosotras sabemos que es tener que desplazarse por estos motivos. Pues sí. Bueno, pues en la exposición sé que ibais a también hacer un podcast para hablar, sí. Pero era todo lo que nos has explicado del libro, ¿no? ¿O cómo? En el podcast también con el comisario hablamos un poco como de las piezas que están allí en la exposición. Sí, de eso quería hablarte, porque hay unas piezas que están hechas con biomateriales, sí. Y tú trabajas siempre con eso. ¿Me podrías explicar
los que tenías allí de qué estaban hechos? Claro, justo esas piezas las realicé en la residencia artística de este mes pasado, en Largo Residencias, y todo surgió con mi compañera Lynn, porque las dos conversamos sobre el desplazamiento, pero también sobre las rutinas que realizamos cuando nos establecemos en una ciudad, en una casa, en algún lugar. Y esas rutinas se vuelven en rituales a medida que las vamos realizando con una periodicidad. A partir de esto nos dimos cuenta que la cocina era lo que nos hacía vincularnos con, por ejemplo, nuestras tradiciones. Así que decidimos hacer estas piezas que están elaboradas con cáscaras de naranja de Valencia, que yo llevé a Lisboa, también con café turco y con más alimentos y restos orgánicos que pues vienen de esas raíces, ¿no? Así que con ellas elaboramos una estructura móvil en la cual ella, que es performer, iba realizando gestos de esos rituales para simbolizar la casa y el hogar. Entonces ella podía abrirlo, haciendo como permeable el adentro y el afuera, lo íntimo y lo privado, y sí, todo esto. Entonces esos biomateriales pues, nos ayudaban también a ligar el concepto con el propio material. Ya. Sí, bueno, es que los coges, en algunos parecen tela, Sí. los mezclas con algún producto, ¿no? Para que no se degrade o como... Sí, yo intento que sean lo más naturales posibles, en el sentido de que no tengan aditivos más artificiales que los propios elementos que podemos consumir al día a día. Tiene, por ejemplo, glicerina vegetal, para conservarlo y evitar que crezcan hongos. Yo suelo utilizar vinagre blanco, también se me olvida el nombre en castellano, canela, sí, canela, y con eso intentamos preservarlo. Cuando vemos que también crece vida, Sí. Le hago un tratamiento y lavados, pero intentamos como mantenerlos en las mejores condiciones. Vale. No sé, ¿qué impacto crees que tiene tu trabajo en la percepción del espectador sobre los espacios que habita? Bueno, pues... ¿O qué feedback has recibido? Sí, ¿no? gracias a esta exposición, el feedback que he recibido ha sido bastante bueno y creo que sincero, porque la gente sí que es verdad como que se animaba a tocar. Yo incitaba a la gente a que se introdujera y fuera partícipe de la obra, tocándola, oliéndola, atravesándola, pisándola. Entonces creo que eso ayuda más a entender el concepto del habitar, porque ya no solo estás observando algo de lejos, sino que estás involucrándote de manera activa. Entonces creo que eso ha sido algo positivo y que ha ayudado a entender, ¿no?, el concepto. ¿Hay algún material que te guste más para expresar todo esto? ¿Hay algo con lo que juegues más? No sé. Bueno, es que Si a mí me gusta preferido. mucho investigar los materiales. Me gusta mucho probar y ver qué es lo que me funciona según el concepto que quiero trabajar. Por ejemplo, las piezas de biomateriales que expuse junto con vosotras en Resiliencia, Sí. aquellas iban ligadas a la naturaleza y eran los ingredientes propios de la naturaleza, tierra, elementos recogidos. Habían hojas, Habían ¿no? hojas y ramas, sí. Entonces yo intento como que el propio material cuente un discurso, que no solo sea para utilizarlo y ya está, sino que acompañe también. Pues sí, te iba a preguntar cómo decides los materiales, pero ya me lo has contestado. ¿Y cómo influye el concepto de habitar en tu obra? Bueno, ya me estás diciendo, ¿no? Sí. ¿Cómo influye? Pues influye mucho en el sentido de que yo intento ser lo más honesta posible con las obras que creo,
Y esa honestidad reside en empezar a trabajar desde una misma, pero también cuando ya no quieres hablar de ti, sino quieres hablar de la otredad, ir con cuidado y de la mano de las personas con las que estás trabajando. Entonces el habitar representa una parte fundamental de mí y de lo que hago. Yo, por ejemplo, tengo que habitar también los espacios en los que expongo, estar un tiempo, un día o dos, relacionándome con la luz, con el espacio, con cómo se articula ese contexto con las piezas que yo tengo y de qué forma dialogan mejor. Claro, muy bien. Pues háblanos del proyecto de Un futuro prometedor, que sé que estás muy involucrada ahí. Sí. Y bueno, cuéntame. Pues Un futuro prometedor es un proyecto educativo principalmente, pero también artístico, de la productora Rofe, que tiene sede en Canarias. Empezó hace un año o dos en Lanzarote con la escuela musical Pancho Lazo de allí. Y desde la productora lo que queremos es ayudar a gente joven o gente que necesite herramientas para desarrollar proyectos artísticos o culturales. Entonces contactamos con artistas del medio que tengan un cierto recorrido, ya sea desde la literatura, el cine, la fotografía, la música, las artes visuales, para que acompañen a estas personas a desarrollar los proyectos que quieren hacer o aconsejarles, y también si van a emprender unos estudios, también asesorarles en ese sentido. Vale, y tú estás ahí como mediadora, como coordinadora. Yo estoy como coordinadora de proyecto, entonces ayudo a mediar también, sí, entre los artistas, la gente que va a Cuéntanos alguno que haya salido adelante por ahí. O bueno, pues puedes hablarnos de alguno, no sé. Sí, ahora en un mes o dos se va a empezar otra vez el proyecto en Lanzarote, pero a finales de año va a comenzar en Bogotá, que es donde he estado yo más también presente por vínculos que tengo allí. Entonces estamos muy emocionadas pues, por también aportar nuestra parte de experiencia allí a una escuela que, Qué guay. Sí, que está muy bien. Pues no sé, cuéntanos si has experimentado con tu propio cuerpo, ¿no? Como herramienta en tus esculturas o en tus instalaciones. Sí. ¿Has hecho? ¿Sí? Sí que lo he hecho. Yo creo que es algo como que me gustaría explorar mucho más, porque se queda al final en algo privado, pero por ejemplo en la instalación que está presente o que estuvo presente en la exposición de Un cuerpo que se mueve, sí. La instalación de Mudar la piel, en ella durante el proceso de creación yo estuve habitándola, porque como fue durante una mudanza yo dormí ahí. Claro, por el material es desaconsejable porque era látex con tela y si no hay una buena ventilación es complicado. Pero me gusta vincularme corporalmente con lo que hago. Entonces siempre intento como involucrarme de esta forma y he querido como desarrollar mis acciones más, pero supongo que aún no, tengo que trabajarlo más de forma interna. ¿No te ves todavía preparada a esto? Por lo menos para hacerlo de forma pública no, me cuesta un poco porque sí que soy un poco como pudorosa y no sé, tengo que trabajarlo más, pero creo que eso me viene como referencia de otros artistas contemporáneos. Hay un artista que se llama Gregor Schneider, que es alemán, y él recrea réplicas de su casa de infancia y en esas réplicas pues son exactas a la casa y él genera como engaños y invita a la gente a pasar y él habita esa casa, él desayuna, él duerme, toma el té con la gente, con el público que acude. Entonces, no sé, creo que también me he visto un poco influenciada cuando he hecho cosas de forma más íntima en ese sentido. Muy bien. Pues sí, te podría preguntar por referencias. Acabas de nombrar uno, por si tienes alguno más. Que tendréis muchísimos. Bueno, pues háblanos de alguno. Pues claro, mira, ahora mujeres.
porque mujeres, son ¿vale? las que principalmente me influyen. A nivel visual y cromático y también material por el látex y la tela, Eva Hess fue la primera que estuvo como en mi imaginario creativo y visual. Eva Hess. Sí, que en la carrera fue como un referente clave para Un mí. descubrimiento para Sí, ti. sí. Entonces es como una adoración que yo tengo. Por otra parte, hay una artista que se llamaba Heidi Butcher, que ella también intervenía en los espacios domésticos, familiares, con látex y hacía también montajes. Entonces ella fue como de los principales referentes que yo tuve en la investigación que realicé. Y una artista portuguesa que se llama Ana Vieira, bueno, se llamaba, todas ya pues están fallecidas, pero Sí. ella de hecho se pudo ver una instalación de ella en el IBAM ¿Sí? el año que pasó, sí, ¿El año en pasado? verano creo, sí. Sí, que hablaba sobre el espacio doméstico, sobre cómo la mujer en los años 60-70 aún seguía muy vinculada a estas arquitecturas domésticas y cómo ella reinterpretaba sus sueños interviniendo estos espacios o creando unos nuevos de forma un poco más onírica, pero sí, siempre desde lo objetual y lo doméstico. Muy bien. Pues nada, nos quedan 5 minutillos y Ana, nos puedes decir lo que tú quieras. Si te ha quedado algo por decir o no te he hecho la pregunta adecuada, pues tú son para ti. Estos 5 minutos, todos para ti. Venga. Bueno, Cuéntanos pues, algo. Bueno, sí, me gustaría contar que creo que igual me faltó responder en la pregunta que me hiciste sobre el feedback que me llegó de la gente. ¿Sí? Uno de los días en los que yo estuve presente en la sala, explicándole a la gente el concepto de la exposición, vinieron un grupo de niños y niñas y yo, claro, sé que es un concepto un poco complicado y eran personas entre 7, 8 años, 10 como máximo. Entonces yo lo hice de forma muy simple, explicando un poco qué era cada obra y una de las niñas llamó a más amigas y les explicó ella qué era cada obra y el concepto. Y ella misma les invitaba a sus compañeras a que tocaran, a que entraran en las instalaciones y verlas jugar y decir, bueno, ahora esta es mi casa. Y se tumbaban con unos estores que teníamos ahí para que la gente pudiera sentarse, los pusieron como en forma de camas y se tumbaban y miraban al techo de la instalación. De la instalación, Entonces, sí. Yo dije, ya está, ya he cumplido mi función. Mi función, ¿no? Sí, sí. Qué chulo, eso está chulo. Sí, que eso las me nuevas emociona mucho. Generaciones. Sí, y más que es arte contemporáneo, que desde un principio puede chocar o ser un poco ajeno, ¿no? Pero ya está, desde que la gente pueda tocar, entrar y percibir, eso es lo que yo me llevo también. Claro. Bueno, en Tabernes Blanques también tuviste mucho apoyo, ¿no? Porque me parece Sí. que se ha abierto un poquito aquello, ¿no? Sí. Yo expuse allí no hace mucho tiempo y la verdad es que no eso. Pero ahora hablando con el nuevo, ¿no? El nuevo concejal que se ocupa de todo esto, parece que está más abierto y la sala ha ganado muchísimo, ha ganado mucho. Han entrado en un periodo muy positivo, yo creo, de dar apoyo al arte contemporáneo y a que se hagan cosas y se comparta el arte. Entonces, a mí me parece muy enriquecedor y necesario. De lo que no hemos hablado también es del vídeo, que para ti también es un apoyo muy importante. Sí, es cierto, el vídeo. El vídeo es un apoyo muy importante para ella y no hemos hablado casi de esto. Sí, bueno, pero porque también yo el vídeo lo asumo como un apoyo visual, pero también una obra independiente. Hay veces que yo lo intento como fusionar con las esculturas o piezas instalativas que hago y normalmente son grabaciones muy cortas de momentos cotidianos que reflejen como una realidad. A partir de ahí la proyección es cíclica y que muestre esa parte costumbrista de los rituales que se realizan. Y, por ejemplo, en la exposición lo que hice fue un escaneo 3D de la intervención Site Specific, de la cual salió la instalación,
y un acompañamiento de una pieza ya que yo concebía como aparte del vídeo, que era mostrando el proceso de cómo yo, por así decirlo, desollaba la casa, sí, la habitación. Como tú ponías en las paredes y Sí. ibas arrancando. Sí, y también la un poco el esencia. paisaje sonoro que acompañaba aquel lugar. Ujú. Sí. Bueno, pues yo quería felicitarte porque estuve en la exposición y me gustó muchísimo. Estaba muy bien acabada. Muchas gracias. Tu discurso estaba muy bien armado y bueno, enhorabuena. Muchas Estuvo muy gracias de bien. verdad a todas por apoyarme tanto. Bueno, pues nada. ¿Tienes proyectos de futuro? Ya. Pues, por ejemplo, el de Displacement Routines, que es el que estoy trabajando con mi compañera Lina El Movador, es de cara a futuro, tal vez a finales de año o al año siguiente continuaremos con él. Y estoy trabajando en ver qué más sale. Bueno, pues nada, te auguramos un futuro maravilloso porque es un artista. Bien. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros, Daniela. Gracias. Nos despedimos hasta el próximo mes y muchas gracias por estar ahí a todos. Hasta luego.